Y encima de esto, Ernesto, un presidente que menciona que todo es para dañarle la imagen. Un presidente que dice que todo esto es hecho para seguir afectándolo. Y la gente se pregunta si es necesario que él siga, aun cuando sabemos que próximamente se va a ir. Pero como usted decía, Ernesto, se vuelven 3 meses, terminan sintiéndose 3 años y esto no se termina, esta agonía no se termina. ¿Crees tú que por responsabilidad o tal vez ya ni siquiera se le debería mencionar el hecho de que esté como gobierno, porque igual, sea quien sea que asuma, no va a pasar nada, pero como lo decías, se vuelve ya una molestia el presidente de la República, ya ni siquiera escucharlo, ya lo que diga, ya ni siquiera tiene validez? ¿Podríamos decirle que se vaya a la casa o no? Bueno, ojalá el 20 de octubre, el 20 de agosto ya se vaya, ¿no? Porque no puede seguir el Ecuador así, no puede, por favor. Están destruyéndonos nuestra patria y hay que buscar mecanismos para volver a ser ese país alegre, seguro, próspero que teníamos. Mire, en el 2016 teníamos cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Así Ahora es. tenemos 30 y se proyecta para diciembre 39 muertos por 100.000 habitantes. Es decir, superamos a México. Nos hemos convertido en el país, uno de los países más peligrosos del mundo. Uh-huh. ¿Por qué se debe esto? Por el narcotráfico que toda su ramificación ha incrustado hasta en las instituciones públicas. Los organismos de las Naciones Unidas sobre drogas acaban de tener un informe que ya no pudo ocultar ni Ecuavisa ni Teleamazonas, porque ya es mundialmente conocido, Claro, que dice que el narcotráfico se ingresó con tanta fuerza en el Consejo de la Judicatura. claro, Y me Chuti. ¿qué pues el Consejo de la Judicatura? Fiscales, jueces, notarios, para que hagan nomás las escrituras de las compras de grandes inversiones, grandes propiedades, ¿no? Y está inmiscuido en el ejército y en la Por policía. supuesto. Se confirma lo que ya dijo el embajador de Estados Unidos, los narcogenerales. Si los organismos que deben controlar la seguridad en el Ecuador y controlar que no haya tráfico de drogas están totalmente conectados y totalmente, ¿cómo diría la palabra? Contaminados con el narcotráfico, ¿cómo van a ejercer sus funciones de dar seguridad a los No, no ecuatorianos? puede. Es decir, es trágico esto. Pero ¿qué están haciendo ahora? Acabo de salir de un programa con un debate con el público. El 80% de los ciudadanos culpa la violencia a la tabla de consumo de drogas, que realmente me causa bastante hilaridad. Primero dicen que Correa fue el autor. Digo, no, yo como defensor público general y el Consejo fuimos los autores de esta mal llamada tabla de consumo, tabla de drogas. No hay tabla de consumo, no hay tabla de drogas, no es cierto. Lo que hay son umbrales, parámetros, catálogos, parámetros diferenciadores entre un consumidor y un microtraficante. Un consumidor no puede ir a la cárcel, lo dice las Naciones Unidas en sus convenciones y lo dice nuestra Constitución. Pero el juez decía, ¿yo cómo diferencio? Fácil, señor juez. Ok, Si a a un, él sirve eso. si a un chico le encuentran, ¿cuál es el umbral máximo aquí, por ejemplo, para la marihuana, que es una droga suave? 10 gramos. ¿Cuál es el umbral para la heroína, que es una droga dura? 1 gramo. Me preguntaron el otro día, ¿cuánto es 1 gramo? Si usted le divide, le corta un tabaquito en 8 partes, 1/8 parte, es decir, un pedacito de esos es 1 gramo. Wow. Le encuentran con 1 gramo a un muchacho o a una chica en la cartera, pero lo ve que está fumando con sus amigos, no le ven vendiendo, se demuestra que es consumidora con el examen psicosomático de sangre, de orina, lo que sea. El juez que le dice, no te voy a mandar a la penitenciaría, te voy a mandar a un centro de desintoxicación, te voy a mandar, eso ya es un tema de salud pública, y te voy a iniciar el juicio para investigar por si acaso seas traficante de Por drogas. supuesto. Pero a esa misma chica, a ese mismo chico le encuentran con 1 gramo o menos, pero está vendiendo en la puerta del colegio, está vendiendo en la plaza, está vendiendo en el parque, ese ya es un delincuente, Claro. es un narcotraficante y se va a la cárcel, así sea 1 gramo. Un señor me contradice y me contradice en el programa anterior. No, señor, porque una persona va al colegio y vende, como tiene menos de 1 gramo, dice que está dentro de la tabla y la policía no le detiene porque está menos de 1. No, no, Igual lo detiene. Claro. está vendiendo, es microtraficante. Si no está vendiendo,
se presume que es consumidor y un consumidor no va a la cárcel. Yo le pregunto a la mamita si su hijo es consumidor, les roba la plata para ir a comprar droga, etcétera, etcétera, no esté estudiando, le cogen con 1 gramo de heroína, ¿le gustaría que el juez le mande a la penitenciaría? Usted le va a decir al juez, mi hijo no es Es delincuente, enfermo. mi hijo no es un criminal, mi hijo es un enfermo. Entonces, para el enfermo, el Estado tiene la obligación de crear políticas de salud pública. Entonces, para el enfermo hay otros mecanismos. Que el Estado actual no haya hecho nada es otra cosa. Claro. Pero debemos tener listas clínicas de rehabilitación, listos centros de desintoxicación, como sucede en Portugal, como sucede en España, como sucede en Uruguay. El momento que le detienen a un consumidor, vaya y el Estado hace todo el trabajo para quitarle el vicio problemático que tiene. Pero si está microtraficando, se va a la cárcel. Así es que no es cierto que porque están dentro del umbral pueden nomás entrar a vender en el colegio. Claro, No, además que tampoco es así, no es como permiso, voy a vender droga porque tengo permiso, aquí tengo la tabla, o sea, te van a coger no, preso. no es cierto, no, no. Claro, Esto nos engaña, nos miente, nos miente. Por lo tanto, el narcotráfico, el consumo se combate evitando que haya oferta, evitando que haya droga. Y la droga, se evita la droga con seguridad en las fronteras, poniendo radares. Aquí lo destruyeron, vea, la droga pasa por las narices de todo el mundo, de policías militares de la y ciudad, sigue viene pasando. de Colombia, viene de Perú, llega hasta Babahoyo, los ríos, ahí se han hecho los grandes bodegas de almacenamiento, y de ahí sale con toda facilidad al puerto de Guayaquil o a otros puertos, y sale con toda facilidad la droga del puerto hacia Estados Unidos y hacia Europa. ¿Por qué no ponen los radares en el puerto? Con un radar en la única entrada, facilito. Lazo ofreció en 100 horas ponerlo, después dijo en 100 días, después dijo en 4 meses, y hasta ahora no pone porque no les conviene. No les conviene luchar eficientemente contra el narcotráfico en el Ecuador. Si no hubiera droga en el Ecuador, como en Finlandia, en los países noruegos, no necesitamos policías, no necesitamos ejército. El Estado tiene que garantizarle desde que nace al muchacho, al niño, una vida digna y Claro. saludable, prevención del uso de drogas, darle educación, darle trabajo. Eso es lo que evita la... Por Pero si supuesto, tenemos darles oportunidades, ¿no? O crear sí, las sí, oportunidades, Ernesto. crear las oportunidades. Vea, el delito y la inseguridad se combate solo de 2 formas. La primera, invirtiendo el dinero público que ahora el Estado y todo gobierno neoliberal lo tienen en un fondo y ahora lo tienen en la Reserva Monetaria Internacional, 10.000 millones de dólares para favorecer el pago de la deuda externa y favorecer a los tenedores de deuda. Ese fondo de ahí sacar e invertir en obra social, en políticas sociales, más hospitales, más médicos, más terapeutas sociales, Profesores. psicólogos, más escuelas, más profesores de calidad, más yachay, más carreteras, más ayuda a los agricultores. Ahí generamos una sociedad próspera, eficiente, una distribución equitativa de la riqueza y no habrá pobreza en el Ecuador. Y si no hay pobreza, no hay delincuencia. Y segundo, combatiendo eficientemente el narcotráfico. Si usted es permisivo con el narcotráfico, se generan estos escenarios de inseguridad. Y lo más trágico, mi estimado Nelson, lo que usted comenzó diciendo, ahora ya hemos normalizado, ya no nos asusta Eso me que preocupa mucho. mañana venga otra noticia, 500 muertos en la penitenciaría, ya no nos asusta. En una discoteca balearon y hubo 40 muertos. 40 nomás, un poquito más que ayer. Ya, eso es Eso es terrible. terrible. Eso nos está matando también. Bárbaro, es un país bárbaro el que nos están llevando. Ujú. Ojalá termine esto